disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, en este miércoles, que en ombligo de la semana recibimos aquí para cerrar este día a Omar Méndez Lluveres, el director o el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, pero que hoy viene una parte un poquito más política. El otro día lo dejamos con ganas y hoy él no va a dejar también hoy con ganas porque tenemos mucho Vamos a hablar de política hoy. Vamos a hablar de política, Omar. ¿Cómo tú estás? Estamos muy bien. Disculpadme, ¿verdad? Porque llegué un poquito tarde, pero son temas. Nadie se da cuenta de eso, olvídate de eso. Okay. Entre nosotros. Es entre nosotros, está bien. Omar. Estamos en vivo. Claro, estamos en vivo. Omar, estamos a 38 días de las elecciones. Hay un imaginario colectivo dentro del PRM de que ustedes están ganados y están como que pasivos porque están ganados. Eso es así, Omar. No. Y no sería demasiado como el cuento de la liebre y la tortuga de acostarse a descansar porque vamos muy rápido. No, siempre hemos dicho, y el eslogan del partido es que el triunfo nos encuentre trabajando. O sea, que yo creo que estoy contestando a la pregunta. Evidentemente, el país, ya los dominicanos de buena voluntad, que trabajan, que quieren un mejor porvenir para su familia y sus hijos, han decidido darle la oportunidad al presidente Luis Abinader en una reelección presidencial histórica. ¿Por qué digo histórica? Porque va a batir todos los récords de la historia democrática en la República Dominicana en cuanto al porcentaje que va a tener en el voto, ¿verdad?, por los dominicanos. El presidente de la República, sin ningún tipo de problema ni de dudas, va a obtener más de un 64%. Y así lo dicen nuestras encuestas internas y las encuestas también de manera ya privada, las más prestigiosas del mercado, todas. Y no puede ser que todas se equivoquen. Y sabemos muy bien que la oposición no está articulada. ¿Cuáles son esas encuestas, Omar, primero? Está la Rumbo Gallup, que es una encuesta que siempre... La Gallup, hoy que era de... Bueno, ahora cambió. Él lo dijo, Rumbo Gallup. Que cambió de dueño. La Gallup, sí. Y también, bueno, sigue siendo Acevedo igual, lo que cambió fue el medio que la publica, realmente. Y está también el Centro Económico El Cibao, está muchísimas, todas las encuestas. Yo no he visto ninguna una encuesta de las que son la Greenberg. La Greenberg también, todas. La Greenberg no le da un 60, le da un 48% al presidente Luis Abinader. Bueno, pues desapareció una de 10, de 15 encuestas. Pero me gustaría... Pero la principal encuesta, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? La de febrero. Para allá voy. Okay. Me gustaría, Omar, porque has dicho que batir un récord histórico, y cuando hablas del récord histórico, me gustaría saber cuál es el porcentaje de votantes, el flujo de votantes, que espera que vaya a las urnas, porque el récord histórico de Danilo Medina, que fue un 62%, el porcentaje de concurrentes... No fue un 62, fue un 61, pero bien. 62, 61.8. 61.48, pero 61. Fue alrededor del 75% más o menos de la población. ¿Va a ir el 80% de la población a votar? Ten los datos errados. Tampoco no fue una abstención de un 25%. Históricamente las abstenciones en la República Dominicana sobrepasan el 30%. En las municipales, históricamente, desde un 48 a un 55%. Históricamente. Obviamente ahora hubo un poco más de abstención. Obviamente eso hay que preguntarle a la oposición por qué no ha podido concitar el apoyo de la población. ¿Cuánta gente va a votar? Ahora mismo, la presidencial. la abstención nosotros estamos proyectando la que puede haber un 40% de abstención. O sea que va a ser mayor la abstención en este proceso que la que hubo en el último porcentaje histórico que bueno, en la pasada que hubo pandemia fue altísimo, también fue más alta. Pero no estamos en esa situación. Bueno, estamos en esa situación, pero tú tienes que entender también que hay una oposición desarticulada, una oposición que tampoco trae competencia. Cuando tú vas a un juego de pelota, que se sabe cuál es el equipo de pelota que va a ganar, que le lleva más de 20 partidos de distancia. ¿Qué pasa con los clientes, vamos a llamar así, con los fanáticos? No van al play. Cuando un estadio de pelota, el jugador, el equipo, está en el sótano, ¿qué pasa? Está vacío el play. Entonces, ahora mismo solamente hay un jugador o un equipo de pelota en el play, y es la verdad, que es el gobierno por las nuevas forma de gobernar, por iniciativa, está solo. Está solo, no hay oposición. No hay oposición. Y por eso la gente no vaya a votar. Oye, ¿qué pasa? Que no hay una oposición porque la oposición son partidos que tuvieron más de 20 años en el gobierno, que pudieron hacer y no hicieron absolutamente nada. Entonces eso le da una ventaja al presidente porque no hay nada nuevo, no hay nada innovador,
no hay nada que ofertar, porque donde usted duró 20 años y no pudo solucionar ningún problema, un solo problema, que quieren ellos ahora que en 3 años y medio el presidente de la República resuelva, entonces las personas, el ciudadano, la población entiende que no hay un sector donde ellos puedan canalizar quizás una efervescencia, un impulso, porque no lo hay, no existe. Pero Omar, hay una realidad con esas mismas encuestas, y son todas. A pesar de que al presidente Luis Abinader lo colocan en un nivel bastante elevado, algunas le dan una favorabilidad de más de un 74%, ¿verdad? Y Sí, yo sí. lo veo interesante, porque es lo que tú decías, son las mismas encuestas del pasado que ahora reflejan a Que favor antes la del oposición la presidente. validaba. Sí, pero antes. lo que te quiero decir es que algo que no ha cambiado, a pesar de que es el presidente mejor valorado en este momento, es el hecho de que los 3 principales problemas de la República Dominicana siguen siendo los mismos. Inseguridad ciudadana, alto costo de la vida, que eso implica la canasta básica, el pasaje, la luz, la casa, etcétera, y el tema de la falta de empleos. A pesar de que el gobierno ha dicho que ha recuperado en más de un 100% Ahí te los iba, empleos. tienen como las estadísticas malas ustedes. ¿Tú crees que esas son estadísticas malas? Mira, claro, porque mira, me está diciendo que no se ha hecho para atrás, se ha ido hacia adelante. Me gustaría, Omar, oye, para que me contexto. responda las dos, porque creo que no vamos a tener tiempo de hacer. Pero por lo menos esa última, que No, impacta el empleo. es que tiene que ver directamente con lo que Loreni decía de la encuesta, porque la misma encuesta Gallup dice que los niveles de corrupción, la gente, en términos de percepción, entiende o que siguen igual o que son peores en más del 54%. Eso fue eso lo dice la Gallup, a la que has hecho referencia. Entonces, para conectarlo con los problemas, porque es de la misma Gallup. Bueno, sin embargo, organismos internacionales, no internacionales, dicen que se ha combatido la corrupción. Dicen que ha bajado el índice de corrupción. No lo digo yo, no lo dice el gobierno, lo dicen los indicadores internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una justicia independiente. Ahora se ve funcionarios que han sido destituidos, funcionarios que han sido procesados. Ya la justicia sabrá qué hacer. Eso nunca se había visto en 20 años. En 3 años y medio se han destituido más funcionarios que los 20 años de historia de oposición. Y eso te manda una clara señal de que el presidente de la República no negocia el tema de la transparencia y de la ética. Con el tema de los empleos, tenemos que saber que salimos de una pandemia, que de los 3 años y medio se perdió 1 año en la recuperación económica, en combatir el COVID, y que en 2 años y medio el gran reto era nosotros restablecer de nuevo lo que era la economía, aperturar lo que son los comercios, y se logró, y somos un referente también internacional en cómo se manejó la recuperación económica, de cómo se manejó la apertura de zonas francas que se han recuperado, de cómo se manejó el turismo, también recuperación número 1 a nivel mundial. Y esos son logros que hay que destacar. Entonces, a eso también el acompañamiento de volver a recuperar los empleos, porque tú tienes que ser sincera y tenemos que ser también un poco coherente en decir las cosas. Se habían perdido empleos con la pandemia, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, el primer reto que teníamos que hacer era, primero, reactivar la economía. Segundo, recuperar lo que se había perdido, fruto no de malas políticas del gobierno, sino de que malas políticas del gobierno pasado y el COVID. Y luego que se recuperó, entonces, el crecimiento que venimos ya en sostenibilidad. O sea, esas son las cosas que hay que decir. Y si tú lo pones en un campo mundial de la región o global, vemos que en la República Dominicana tenemos un ambiente de estabilidad económica comparado con todos los países de todos los continentes, y ahí están inclusive Estados Unidos como referente en cuánto cuesta un galón de gasolina en Estados Unidos, siendo productor de gasolina, ¿verdad?, de petróleo, y nosotros no. Sin embargo, ¿cuánto te cuesta un galón? Equiparándolo obviamente al dólar, te cuesta $6, $5, $7, $8, dependiendo el estado, ¿verdad? Y eso tú lo traspasas a $1, un 59, un 60, vemos que estamos prácticamente a la par en cuanto al galón. Y cuando tú viste un viernes negro que había antes, ¿tú te recuerdas los viernes en estabilidad que había en los gobiernos de la oposición, donde todos los viernes te subían la gasolina? Yo no me recuerdo cuando te subieron la gasolina, ¿tú te recuerdas? O sea, está estable porque el combustible es una necesidad, es algo que es prioritario para la familia, para la industria, y el gobierno de la República Dominicana se ha empeñado en mantener estable lo que es el galón de gasolina. Ahora, una cosa, Omar, también con relación al presidente. Imaginémonos que ganó ya para el 19 de mayo. ¿Es inminente una reforma fiscal para poder equilibrar la situación económica del país y sobre todo por lo que manda la ley? Yo creo que sí, pero yo creo que se ha querido relajar o confundir
en tiempos de campaña, que es normal que la oposición haga eso. ¿Relajar o confundir con qué? Porque reforma fiscal tiene una sola lectura. ¿Significa aumento de impuestos? No, ¿No es así? No necesariamente. Explícamela. Digo de confundir, de relajar. O sea, Háblamela. evidentemente hay que hacer una reforma fiscal, pero la reforma fiscal puede ir en varios ejes. Primero, en mover un impuesto hacia otro sector. Un sector donde pueda quizás aguantar ese impuesto y donde no sea prioridad. Entonces, tú mueves los impuestos, pero también canalizar otras fuentes de ingresos. Porque la reforma fiscal también no solamente es colocar más impuestos, puede ser también disminuir impuestos. O que el impuesto sea progresivo. O que sea progresivo, o moverlo de un sector a otro, claro, o buscar otra fuente de financiamiento. Entonces, primeramente el gobierno, yo te explico a ti, te pregunto, ha expuesto, informó dónde está la rueda de prensa donde indicara cuál es la reforma fiscal que se pudiese hacer. No, la reforma fiscal, el presidente, hay que ser justo, le dio para atrás, y yo creo que una reforma fiscal tiene que nacer de un gran consenso nacional. Claro. Porque hay que ver cómo va a ser el tipo de reforma fiscal. Correcto. Desde mi punto de vista debe ser progresiva. Pero mi pregunta, ¿dónde está la publicación de la reforma, los impuestos que se van a grabar? ¿Dónde está eso? O sea, es que estamos en especulaciones, estamos en un tiempo de Tal vez se saca del política. bolsillo lo que se iba a presentar en el 2021. Bueno, yo no te puedo decir si se saca o no se saca del bolsillo. Lo que te quiero decir es Llegó que al no Congreso. Que llegó al Congreso. Pero no se discutió. No se discutió, porque tenían que consensuarlas. O sea, eso se consensúa con las diferentes fuerzas políticas. Porque ¿qué es el Congreso? Son las fuerzas vivas del país. Llegó al Congreso, pero no pasó porque el Poder Ejecutivo las retiró. O sea, Claro. ni siquiera llegó a colocarse en agenda. Se levantó una hecatombe en el país, que eso fue de locos. Yo creo que el presidente de la República ha demostrado como un estadista y entiende y escucha a la población y sabe y tiene los fatos de cuándo es posible y cuándo no es posible hacer una cosa. Y yo creo que eso habla bien de él, no al contrario. Un presidente que escucha, un presidente que sabe cuándo las cosas se pueden realizar, cuándo hay que modificarla, cuándo hay que retirarla, cuándo hay que impulsarla. Yo creo que habla bien de él como estadista. Te voy a preguntar 3 en 1. ¿Con cuánto gana el presidente Abinader según lo que ustedes tienen proyectado? ¿Cómo saldría en el 28 la imagen del presidente Abinader si se emite una reforma fiscal para este próximo cuatrenio? Si se da, sea con él o con el que sea, pero si se da con él. Y sobre todo, ¿qué opinas de que ya tú ves, o nosotros por lo menos hemos visto, varios sectores preparando su campaña para el 2028? Varios grupos ya se están granjeando, del PRM, claro, sus aspiraciones a la presidencia. Y es a lo claro, ¿eh? O sea, mira, yo tengo ya 2 que me han dicho, yo quiero que tú te sumes un proyecto a ese lado. Mira, primeramente el presidente va a ganar alrededor de un 64%. 64. 64%, apúntalo ahí. Mira, para cuando los números varían, ¿eh? 64%. No, que yo creo que al final queda con un 64%. 64%. Superaría a Danilo Porque obviamente Medina. La percepción, la intención están más alta. De entrada, siempre es así. De entrada rompería récord. El que sabe ciencia política sabe, por ejemplo, que la percepción, que la inclinación del voto puede ser un número X, un 70%, pero ya cuando se materializa, tú puedes que haya un 64, 65%. Entonces es así. Entonces él va a terminar con un 64%, 63, 64, 65, va a fluctuar por ahí. Esos son los números que entendemos que va a sacar el señor presidente, el más alto de la historia, ¿verdad? Tomando en cuenta que el señor Danilo Medina sacó un 61. Y la segunda pregunta de las candidaturas del 2028, en todos los partidos políticos pasa eso. En la historia de la República Dominicana, en todas las fuerzas políticas, en su momento reformista, el PRD, el Partido de la Revolución Dominicana, tuvieron también candidatos presidenciales. Los proyectos presidenciales, alcaldes, senatoriales, no nacen, Oriana, en un mes, en un año, en 2 años. Se tejen basado muchos años de esfuerzo, de dedicación, de hacer un proyecto. El presidente de la República no es presidente ahora en el 2020 porque empezó en el año 2020. El presidente empezó en el año 2011. ¿Te recuerdas la contienda de Miguel Vargas? ¿Con quién empezó? Estaba Hipólito y Miguel Vargas tuvo un proyecto independiente, después apoyó al presidente para la vicepresidencia, se retiró, pero empezó un proyecto presidencial en el 2011, que tú veas los frutos ahora, ¿verdad? Claro. En el 2020 es otra cosa, pero viene tejiéndose de anterior. Entonces, que no es nada nuevo que tú me digas que en el PRM hay figuras relevantes, habla bien del PRM, habla de los candidatos que tenemos, del talento humano que tenemos. Ahí está Wellington Arnaud, ahí está Carolina Mejía. ¿Cuál es el tuyo? Ahí está David Collado. Yo estoy en el presidente Luis Abinader, pero a nivel de condiciones entiendo que tiene más proyección Wellington Arnaud para el futuro
que los otros candidatos Oh, internos ya del lo partido. dijo aquí. Wellington Garnó, ya lo dijo Pero no, Omar es que yo Méndez no, pero no estoy en Wellington, no estoy en Darwin, no estoy en tú Carolina. estás Tengo más ahora, proyección. tiene mayor proyección. Tiene mayor proyección. Estamos el presidente de la República, Luis Abinader. Entiendo que el presidente ha hecho una buena obra de gobierno, merece ser presidente de nuevo y va a ganar, según los sondeos, las encuestas y la valoración que le da el pueblo dominicano, con un 64%. Bueno, lo dijo Omar Méndez Lluveres, que hoy vino. ¿Cuál es el rol tuyo dentro de la campaña? ¿Cómo que tú Director estás? electoral Santo Domingo, la capital. Santo Domingo, de campaña. director electoral de la campaña, Santo Domingo, en la zona de la Electoral. capital. Así es, director electoral. Gracias, Omar. Omar, necesitamos que tú vengas con 2 horas de antelación para Sí. que compartas la... Voy a salir a las 6 de la mañana. Sí, para que podamos hablar. Sí. Gracias a Omar Méndez Lluveres, quien aparte de ser director electoral de la campaña del PRM en Santo Domingo y el Distrito Nacional, es también el rector del Instituto Tecnológico de las Américas, que tenemos temas ahí. Así que ustedes mañana nos vemos a partir de las 6, tempranito, a primera hora. Bye, bye.